reacciones que tienen algunos compuestos oxigenados, como los alcoholes, los aldehídos y reacciones también que son contrarias a la oxidación, que son las reducciones. Eso es lo que vamos a revisar el día de hoy. Después de eso, vamos a resolver alguna duda, algo que se haya quedado pendiente de los ejercicios anteriores. Les voy a presentar los ejercicios para que ustedes puedan ver cuáles eran las respuestas correctas en cada caso y de esa manera puedan ustedes autocalificarse. Si es que tienen alguna corrección que tengan que hacer, pues ahí la pueden hacer. Reacciones de compuestos oxigenados. Ese es el tema del día de hoy. La fecha de hoy. Quiero que pongan atención a la explicación. No escriban nada, no es necesario que escriban nada. Esta nota en particular se las voy a compartir en la carpeta de archivos de Teams. Sí, les voy a dejar una copia en formato PDF para que ustedes posteriormente lo descarguen o lo consulten para poder hacer sus notas y para irnos un poquito más rápido con esta parte. Okay, vamos a ver si podemos. Muy bien, entonces, reacciones de compuestos oxigenados. Oxidaciones parciales. En química orgánica llamamos oxidación cuando se introduce un átomo de oxígeno a una cadena hidrocarbonada entre un enlace carbono-hidrógeno, o bien se elimina una molécula de hidrógeno para formar agua. Eso es el concepto, la definición de oxidación en química orgánica. Y aquí pues, hay que tener presente que una oxidación es cuando un átomo de oxígeno se introduce entre un enlace carbono e hidrógeno. ¿Sí? O puede ocurrir que también se elimine una molécula de hidrógeno para formar agua. Entonces, ya sea que lo entendamos como la introducción de oxígeno entre un enlace carbono-hidrógeno o bien la eliminación de hidrógeno para formar un subproducto que sería el agua. Vamos a ver el caso de la oxidación parcial en un alcohol primario. En el caso de un alcohol primario, aquí de manera general lo hemos especificado. Tenemos el alcohol primario, tenemos el agente oxidante, que es representado por el oxígeno entre corchetes. El alcohol primario, cuando se oxida parcialmente, produce un aldehído. Ese aldehído, si sigue oxidándose de forma moderada o parcial, va a hidratarse. Tendríamos aquí un producto intermedio, pero al final nos daría o nos resultaría en un ácido carboxílico. Ese es el camino de las oxidaciones de los alcoholes primarios. A partir de un alcohol primario se obtiene un aldehído y después del aldehído se va a obtener el ácido carboxílico. ¿Ok? Veamos un ejemplo. En el caso del etanol. Oxidamos el etanol, ahí lo tenemos en la parte de abajo, la primera reacción, etanol. Colocamos delante oxígeno concentrado, ya sabemos que esto se debe de colocar con un corchete y el oxígeno. Flecha de reacción, arriba vamos a colocar el agente oxidante, que en este caso estoy utilizando dicromato de potasio en agua. Los agentes oxidantes que más se ocupan en estos casos es el dicromato de potasio y el permanganato de potasio. Aquí ocupamos el dicromato de potasio. Es el agente oxidante, es el agente que va a aportar esa elevada concentración de oxígeno a la reacción. ¿Qué es lo que ocurre? Fíjense,
como hay un ambiente rico en oxígeno en la reacción, este oxígeno reclama hidrógenos y los va a obtener. Un oxígeno lo va a obtener del grupo oxidrilo y el otro, un hidrógeno lo va a obtener del grupo oxidrilo y el otro hidrógeno lo va a obtener del carbono vecino al grupo oxidrilo. ¿Sí? Uno y uno. Entonces, cuando estos dos hidrógenos se unen a un átomo de oxígeno, se forma la molécula del agua. Como el etanol, al perder hidrógeno, queda desestabilizado, el oxígeno y el carbono forman un doble enlace y así es como se obtiene el etanal, que ya sería el aldehído. ¿Sí? Recuerden que también la forma de representar un aldehído es colocar esto de poner radical doble enlace hidrógeno es igual a poner radical CHO. Solo que aquí lo estamos haciendo de forma desglosada para que se vea qué es lo que está ocurriendo con los enlaces. Entonces ya tenemos el aldehído. Ahora, el aldehído puede seguir oxidándose. Si ese es el caso, entonces colocamos el aldehído, en nuestro caso el etanal, delante como reactivo. Vamos a colocar el oxígeno concentrado, la flecha de la reacción, arriba el dicromato de potasio en agua, que como habíamos dicho anteriormente es el agente oxidante. ¿Y qué va a ocurrir ahora? Pues lo que va a ocurrir es una oxidación parcial, pero en donde el oxígeno se va a introducir entre un carbono y un hidrógeno. ¿Sí? Al introducirse el oxígeno entre carbono e hidrógeno, vamos a obtener ya la estructura del ácido. En el caso del ejemplo es el ácido etanoico, ¿sí? Que equivale a escribir CH3COOH. En la primera reacción, cuando pasamos de etanol a etanal, se liberaron hidrógenos, se liberaron átomos de hidrógeno para formar agua. En el segundo caso, ya no se liberaron hidrógenos, puesto que el oxígeno ya había liberado el hidrógeno. Entonces se introdujo oxígeno entre una unión carbono-hidrógeno. Entonces, noten que en ambos casos estamos atendiendo al concepto de oxidación. Hasta Si aquí ahí alguna hubiera pregunta. otro CH, entonces ahí agarraría los hidrógenos, ¿no? El oxígeno, Ajá, se volvería agua otra vez. así es. Ok, ok. Ok. Vamos a un segundo ejemplo en donde vamos a tener a un alcohol secundario. Esto es lo que ocurre con los alcoholes primarios. Vamos a ver qué ocurre con los alcoholes secundarios, la oxidación parcial de alcoholes secundarios. Y para eso tenemos el caso número 2, ejemplo de un alcohol secundario. El que tenemos acá es el 2-propanol. Es un alcohol secundario porque el carbono al que está unido el grupo funcional oxidrilo pues es un carbono secundario. Entonces es el 2-propanol. Delante colocamos oxígeno concentrado, flecha de reacción, dicromato de potasio en agua, disuelto en agua, está en disolución acuosa. Y entonces aquí aplicamos lo mismo que en el caso del aldehído, del alcohol primario. Como hay dos hidrógenos, ¿no? Uno en el grupo oxidrilo y otro en el carbono de abajo, en el carbono vecino del grupo oxidrilo, al tener un ambiente rico en oxígeno, pues el oxígeno va a reclamar, va a necesitar hidrógenos para formar moléculas de agua. Entonces, los hidrógenos que se incorporan para formar esta molécula de agua son estos dos que están señalados en color azul. Uno del grupo oxidrilo y otro del carbono vecino. De esa manera forman agua, es lo que tenemos acá como subproducto, y al quedarse desestabilizado el oxígeno del grupo oxidrilo en el caso del 2-propanol,
forma un doble enlace con el carbono para estabilizarse de esa manera. Y ahí es donde obtenemos una cetona. En el caso del ejemplo sería la 2-propanona. Se formó un doble enlace entre el carbono y el oxígeno, se liberaron los hidrógenos y ambas moléculas son químicamente más estables. La 2-propanona, el agua también. Conclusión, en el caso de los alcoholes secundarios, la oxidación parcial genera cetonas. ¿Okay? Esa sería la conclusión general. Y recuerden que la estructura de una cetona también puede escribirse como radical CO, carbono, oxígeno, radical primo, de forma semidesarrollada, ¿no? Lo que tengo aquí es, en el caso del grupo funcional, lo puse de forma desarrollada para que se entendiera qué pasó ahí entre el carbono y el oxígeno. ¿Se puede seguir oxidando parcialmente o moderadamente con dicromato de potasio o algún otro agente oxidante? La respuesta es no, porque como por ahí decía su compañero, pues no hay hidrógenos por acá. Si hubiera hidrógenos, podría tomar el oxígeno hidrógenos y formar agua. No hay, primer punto. Segundo punto, no pueden salir más hidrógenos, puesto que en el oxígeno ya no hay, ni en el carbono ya no hay, que es en la parte más reactiva de la molécula. Recordemos que siempre las reacciones se hacen en los grupos funcionales. Y en el grupo funcional, que es el carbonilo, pues no hay hidrógenos. Entonces no hay forma de salir, de que estos sean hidrógenos porque no los tienen. Por lo tanto, ni pueden salir hidrógenos, ni el oxígeno puede introducirse entre un enlace carbono-hidrógeno porque tampoco hay. Por lo tanto, ya no hay reacción. Entonces, la oxidación parcial de un alcohol secundario llega hasta la cetona. ¿Alguna duda con esto? ¿Alguna pregunta? Si al lado del carbono hubiera un hidrógeno solito, se podría continuar la reacción, ¿no? No, porque necesitas por lo menos un par de hidrógenos para que formen molécula de agua. O que el Okey, okey. oxígeno se introduzca entre un carbono e hidrógeno, pero siempre va a ser en el lado en donde está el grupo funcional. Y en el grupo funcional, pues no tenemos enlace carbono-hidrógeno. En los vecinos sí, pero la reacción no se lleva así. Para eso tendríamos que utilizar un agente oxidante más poderoso como el reactivo de Bayer. Ya ven que el reactivo de Bayer, en el caso de un alcano, sí lo oxida. Y en este caso, pues tendríamos que usar reactivo de Bayer, pero ya produciríamos algún otro tipo de molécula. Okey, gracias. De nada. Ejemplo número 3. Fíjense en el ejemplo número 3. Tenemos el caso, vamos a borrarlo todo para que lo hagamos en conjunto. Tenemos ahí una estructura. Primero, antes que todo, pues, sería darle el nombre para saber qué tenemos ahí enfrente. Sabemos que el nombre va primero enumerando la cadena más grande, empezando a partir del grupo funcional, es de 4 carbonos. En el tercer carbono hay un metil. El grupo funcional, que corresponde a lo que tenemos en esta parte de la molécula, abreviado, sería como CHO, y luego el radical, que es la parte de atrás. Entonces, esto corresponde a un aldehído. El nombre del aldehído debería de ser 3-metil. Como es de 4, buta con la terminación al, butan al. Entonces, es un aldehído que va a hacer reacción con el permanganato de potasio en agua.
O sea, hay un ambiente rico en oxígeno, dado que tenemos un agente oxidante que es el permanganato de potasio. Aquí quiero hacer una aclaración. El permanganato de potasio en agua no es el reactivo de Bayer. El reactivo de Bayer, recuerden que está conformado por permanganato de potasio e hidróxido de sodio concentrado y disuelto en agua. Acá no, acá nada más tenemos únicamente permanganato de potasio diluido en agua. Y entonces se sigue teniendo el agente oxidante, pero es un agente oxidante menos agresivo que el reactivo de Bayer. Entonces, no es el reactivo de Bayer, es simplemente un agente oxidante hecho a partir del permanganato de potasio, que finalmente es la sustancia que va a aportar una concentración elevada de oxígeno. ¿Qué es lo que ocurriría en ese caso? Pues tenemos el aldehído y vamos a atender a la definición, al concepto de oxidación. La oxidación es introducir oxígeno entre un carbono e hidrógeno, ¿en dónde? En donde esté el grupo funcional, ¿no? Entonces ahí donde teníamos ahorita señalado, esa es la zona donde está el grupo funcional, es la primera. O bien, liberar hidrógenos para formar moléculas de agua. ¿En dónde? Pues nuevamente, en donde tenemos al grupo funcional. Primera opción, introducir oxígeno. ¿Se puede? Sí, se puede aquí, entre el carbono y el oxígeno, el hidrógeno, perdón. Entonces vamos a atender a esa parte de la oxidación, ¿verdad? Es introducir oxígeno. Liberar hidrógenos no podemos. Tenemos un hidrógeno, pero en el oxígeno ya no tenemos hidrógeno, por lo tanto no lo podemos hacer. Entonces, escribimos nuevamente la estructura del radical como tal, porque esa no va a cambiar. Y vamos a escribir acá lo que teníamos más lo que se incorporó, que es el oxígeno entre el carbono y el hidrógeno. Y entonces, de esa manera, recuerden que esta estructura corresponde a un radical COOH, es la forma semidesarrollada, que corresponde a un ácido. Entonces ya tenemos aquí un ácido. ¿Cuál es ese ácido? Pues es el ácido. Recordemos que numeración empieza a partir del grupo funcional. Y entonces es el ácido 3-metil. ¿Qué? Butanoico. ¿Ok? ¿Se puede seguir oxidando más? No, ya llegamos hasta el producto final, que sería pues el ácido. A partir de aquí ya el ácido, si es que se sigue oxidando, ya sufriría una degradación y ya estaríamos hablando de una oxidación total. ¿Ok? ¿Cómo se llaman estos? Los plátanos cuando no están maduros, saben bien. O sea, tú te comes uno y no te sabe como raro, ¿no? El plátano tiene un alto contenido de aldehídos y de hecho es lo que le da el sabor, aldehídos. Entonces, cuando por acción natural se va descomponiendo, el aldehído se va oxidando y va formando ácidos. Entonces, cuando ya te comes, ya pruebas un plátano que ya está muy maduro, ya no sabe bien, ya sabe feito, ya tiene otro sabor. Y ese sabor se lo da precisamente ya la formación de los ácidos como producto de la acción moderada que tienen los aldehídos, ¿no? Ahí en la estructura. ¿Alguna duda, pregunta? Vamos ahora. Esta fue la parte de las oxidaciones parciales de los orgánicos, que son alcoholes y aldehídos para obtener ácidos, o alcoholes secundarios para obtener cetonas. Vamos a ver la siguiente parte, que sería reducción.
El proceso contrario sería la reducción. Vamos a ver qué es esto de la reducción. Otro video. Bueno, las reducciones, como lo dijimos, son el proceso contrario a las oxidaciones. El concepto de reducción en química orgánica es la reducción. En el caso de la reducción, se elimina un átomo de oxígeno de una cadena hidrocarbonada, o bien se adiciona una molécula de hidrógeno a un doble enlace oxígeno-carbono. Como pueden darse cuenta, es el proceso contrario. La reducción es eliminar oxígeno. En la oxidación era introducir oxígeno. En la oxidación era liberar hidrógeno. Acá es adicionar moléculas de hidrógeno. Entonces, hace oxígeno-carbono. Entonces, si ya se aprendieron la oxidación, el concepto de oxidación en química orgánica, pues todo lo contrario va a ser la reducción. Entonces, si es el proceso contrario, partimos de los ácidos carboxílicos. Para hacer una reducción necesitamos hidrógeno gaseoso y un agente reductor. El agente reductor que vamos a ocupar normalmente en estos procesos es un agente que sea rico en hidrógeno y se ocupa el hidruro de litio y aluminio, que es la sustancia que tenemos arriba de la flecha. Es LiAlH4, hidruro de litio y aluminio, disuelto en éter. La reducción de un ácido carboxílico en un ambiente reductor genera un aldehído. Si el aldehído se sigue reduciendo, genera un alcohol. Si el alcohol se sigue reduciendo, genera un alcano. El único cambio aquí va a ser en el paso del alcohol al alcano. Ya no utilizamos hidruro de litio, utilizamos para este caso otro catalizador. Este ya no sería tanto el agente reductor, sino ya sería un catalizador, que es el ácido yodhídrico. ¿Ok? Entonces, de ácidos podemos llegar a aldehídos en un proceso de reducción y luego, si continuamos este proceso, podemos llegar de aldehído a alcohol y después, con la presencia de ácido yodhídrico como catalizador, podemos obtener un alcano. Ese sería el camino de las reducciones en los compuestos del tipo ácidos y del tipo aldehídos, alcoholes. Ejemplo. Tenemos un ejemplo abajo, ¿ya lo vieron? Voy a hacer más grandecito. Vamos, el ejemplo número 1. El ácido propanoico va a reaccionar con hidrógeno gaseoso en presencia del hidruro de litio del aluminio disuelto en éter. Entonces ya tenemos ahí todas las condiciones reductoras, un ambiente reductor. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues ahí tenemos en el ácido propanoico 2 oxígenos. Entonces, uno de estos oxígenos va a perderse. Entonces, cuando tenemos 2 oxígenos, uno de estos oxígenos se pierde para formar moléculas del agua. Digamos que el ambiente que es reductor y que es rico en hidrógeno reclama oxígeno para formar agua. Entonces, ese oxígeno lo va a obtener del grupo oxidrilo en el grupo funcional del ácido, se lo va a llevar y se va a formar el agua. ¿Ok? Lo que va a quedar entonces es una unión entre el carbono e hidrógeno nada más, ya sin el oxígeno. Eso nos lleva a la formación de un aldehído, que en el caso de nuestro ejemplo es el propanal. Entonces ahí estamos aplicando la definición de reducción, que es eliminar un átomo de oxígeno. Ahora, podemos seguir reduciendo este aldehído, que es el propanal, para pasarlo a alcohol. Sí, sí se puede. Si utilizamos nuevamente más hidrógeno y el hidruro de litio y aluminio, se puede pasar al alcohol.
Vamos a ver cómo fue ese proceso. Esa sería la reacción de abajo. Fue la primera reacción, segunda reacción. Tenemos el propanal y tenemos el hidrógeno, hidruro de litio y aluminio disuelto en éter. Y ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues aquí vamos a atender a la segunda parte del concepto de reducción, que sería adicionar moléculas de hidrógeno entre un enlace oxígeno-carbono. Ese sería el caso del aldehído de acá abajo. Tenemos un doble enlace entre el carbono y el oxígeno. Entonces, al haber un ambiente rico en hidrógeno, lo que va a ocurrir es que este doble enlace se va a abrir y aquí va a entrar un hidrógeno de la molécula del hidrógeno y acá en el carbono también va a entrar un hidrógeno. Entonces se van a adicionar moléculas de hidrógeno. De esa manera, al final vamos a obtener un grupo oxidrilo que va a ser parte ya de la estructura del alcohol y el hidrógeno adicionado al carbono de abajo. Entonces vamos a tener un CH2. ¿Ok? Así es como obtenemos el alcohol, en nuestro caso, el propanol. Que podemos seguir reduciendo este compuesto según nuestro modelo general. Aquí vimos que los alcoholes pueden seguirse reduciendo en presencia del catalizador, que es el ácido yodhídrico alcano, si se puede. Entonces, ahí vamos a hacer un tercer paso, ¿no? Fíjense bien acá, esa sería la tercera reacción que tengo abajo. Tenemos el propanol, recién obtenido de la reacción anterior. Va a seguir reaccionando con hidrógeno en presencia de un catalizador, que es el ácido yodhídrico. ¿Qué es lo que va a hacer el ácido yodhídrico? Lo que va a hacer el ácido yodhídrico es mantener como un ambiente rico en protones, es decir, en hidrógenos. Entonces, ese hidrógeno, en un paso intermedio, va a protonar el grupo oxidrilo, este de acá. Al protonarlo, nos quedaría la estructura en donde dice intermedio. CH3, CH2, CH2, OH, y aquí es donde viene el protoncito, ¿ya lo vieron? Entonces, es un alcohol protonado. Esta parte de la molécula sería más estable si formara agua. Entonces, se va a liberar en forma de agua. Se va a deshidratar el alcohol. ¿Ok? Como hay hidrógeno en el ambiente, debido a que tenemos aquí hidrógeno molecular, pues entonces el hidrógeno va, va a incorporarse. Recuerden que un hidrógeno fue para protonar el alcohol y el otro hidrógeno sería para completar el carbono vecino, cerrarle la estructura ya con un CH3. ¿Sí? O sea, son dos hidrógenos que se reparten. Un hidrógeno se reparte o se va para protonar y el otro hidrógeno se iría para cerrar la estructura del alcano en CH3. ¿Sí? ¿Para qué sirvió el ácido yodhídrico? Pues ayuda nada más a que el alcohol se protone. De alguna manera cataliza, fomenta, ¿no? Mete cizaña, ¿no? Para que el alcohol pueda protonarse. Entonces, al final vamos a tener el propano, que sería la estructura del final, y el agua. Y ahí termina la reacción. ¿Cuál es la importancia de todas estas reacciones que acabamos de explicar? Pues la síntesis de diferentes compuestos, ¿no? Si quieres obtener un ácido como el ácido acético, pues lo puedes obtener a partir de un alcohol. Puedes ir reduciendo un alcohol, oxidando, perdón, un alcohol hasta formar el ácido etanoico o ácido acético, que es un ácido importante de uso comercial. Tiene muchas aplicaciones, incluso para los alimentos, ¿no? El ácido etanoico o algunos otros ácidos importantes. ¿O quieres hacerlo al revés? Bueno, quieres desde un ácido, tienes un ácido y puedes irlo reduciendo hasta ir obteniendo aldehídos, que sabemos que también la aplicación de los aldehídos está en la industria de los cosméticos, para síntesis de productos farmacéuticos, etcétera.
se pueden obtener alcoholes y al final hasta alcanos que son combustibles. Entonces, estos son los caminos por los que se llevan a cabo las reducciones y las oxidaciones de los compuestos oxigenados. Voy a compartirles esta información. Se las voy a dejar en ¿en dónde? Dijimos. En equipo. En el blog de notas, ¿no, profe? El blog de, pero se los dejo ahí en donde dice archivos, materiales de clase. Ahí les voy a subir este archivo que acabamos de revisar para que ustedes lo puedan, les digo, pues consultar. Si a la hora de completar reacciones, pues van a tener que consultar, ¿no? O hacer sus notas también, consultar esta información. También dejé ya 2 grabaciones ahí en la carpeta de archivos. Ahí dice recordings, ¿no? Recordings, y ahí está la clase de los dos videos que grabamos ahorita, una para oxidación parcial y otra para reducción, por si también necesitan consultarlo, ahí también se va a mostrar la explicación que acabamos de dar, todo para que puedan hacer bien todos los ejercicios de esta parte. Bien, vamos bien con el tiempo y los temas. La idea es que terminemos ya de revisar todas las reacciones. La próxima semana vamos a trabajar con reacciones todavía de oxigenados. Vamos a ver, fíjense, ya nada más nos faltan 3 reacciones. Nos falta ver saponificación, esterificación e hidrólisis. Nos faltan 3 reacciones, ya nada más 3 modelos de reacción. Una para obtener jabones, la otra para obtener ésteres y la otra para obtener glicoles o alcoholes. Entonces ya nada más nos faltan 3. Esas las estaríamos terminando la próxima semana y vamos en buen tiempo. Vamos a tener tiempo para hacer repasos, para hacer más ejercicios y que lleguen bien, pues bien al examen, al segundo examen parcial. Esa es la idea. También vamos a hacer ahí a lo mejor uno o dos formularios como repaso. No es examen, es únicamente repaso, para que también pues vayan practicando cómo van a venir las preguntas en el examen. Entonces creo que vamos bien en el tiempo. Ahora, vamos a revisar los ejercicios que quedaron de tarea, que hicieron en equipos. Se formaron equipos, si mal no recuerdo, la semana pasada y se comenzaron a resolver. Vamos a compartir, entonces quiero que saquen esos ejercicios en su cuaderno, los tengan a la mano y de manera individual, personal, vayan revisando ejercicio por ejercicio. Si tienen errores, los pueden corregir. Si en algo se equivocaron, en alguna estructura, en un nombre, tienen oportunidad de corregir, no pasa nada. Lo importante es que los hayan hecho y los hayan trabajado como para aprender, ¿no? Para que quede todo claro. Porque si fueron copiados y nada más ahí hechos por otros sin haberlos analizado, entonces no tiene caso. O sea, sí es importante que ustedes analicen. Al final de cuentas, en un examen van a ser ustedes contra el examen. Y ese sí es individual. Ahí están las respuestas. Los primeros 3 eran reacciones de obtención
reacciones de obtención de alquenos. Están los 3 alcoholes, las estructuras finales, los nombres. Revisen. Híjole, profe, yo tengo una duda. Ajá. Para, ay, ¿cómo se llama? Para la nomenclatura del doble enlace. ¿Desde Ajá. dónde? El doble enlace, pues la nomenclatura te dice la YUPAC que hay que seleccionar la cadena más grande, empezar a numerar a partir de donde esté más próximo el doble enlace al carbono, pues a los carbonos que están en los extremos. La terminación es eno, dependiendo del número de carbonos. En el primer caso tenemos el 2-metilpropeno, 2-metil, el radical, el propeno de 3. En el caso segundo, pues es lo mismo. En el tercer caso, ahí numeramos la cadena en el lado, aquí para que lo vean, numeramos de aquí para acá, de izquierda a derecha. Alguien puede decir, bueno, también se podía hacer de derecha, bueno, lo numeramos de derecha a izquierda, pero también se podría hacer de izquierda a derecha. Esa sería la pregunta, 1, 2, porque el doble enlace cae justo en medio, como es simétrico. Entonces, lo que nos determina el nombre va a ser, o digamos, el criterio, tiene que ser radical, radical. Entonces, lo correcto sería numerarlo así, al tener el radical más próximo en el carbono del lado derecho. 2 metil, 2 buteno. ¿Sí? Sí, profe. Ahí ya borré todo esto. ¿Cambiamos? ¿Cómo les fue? Bien, profe, solo me equivoqué en una. Ok. Pasamos a los siguientes. Ustedes me dicen, ¿eh? Sí, por favor. Sí, profe. Ahí tenemos el inciso A, B, C y el D. El inciso A es nombre 2,3,4 trimetil 2-penteno. Aquí otra vez estamos aplicando como ese criterio para la numeración, la que acabamos de explicar. Una halogenación, luego el C es una combustión total. Y el último es una oxidación parcial, bueno, el D, donde nos da un alcohol doble. Oigan, ustedes no me mandaron sus equipos. ¿Qué pasó ahí? Ah, no, sí, Sí, ya profe, les se los mandamos por Telegram. ¿Cómo no? Sí, sí, ya, es que no había subido.
Oiga, una pregunta, ¿sirvió de algo haberlos hecho o haberlos trabajado así en equipo? Más o menos. Más o menos. Más o menos. Ese más o menos me suena que. No, o sea, Profe, sí estuvo bien en equipo hacerlo, porque está luego, bueno, no era tan complicado, pero sí luego necesitabas ayuda. Pero tampoco es como que fuera la gran cosa, así la super salvación. Ah, ok. ¿Alguien iba a comentar? sí, yo, en el DIC que no le faltaría el dióxido de manganeso y el hidróxido de potasio. Sí, sí, aquí sí falta eso. Yo ya no lo puse ¿por qué? ¿Quién sabe? No, dióxido de manganeso más el KOH. Ahí está. Por Profe, supuesto. Ajá. en el inciso A, este, ahí cómo se hace lo del OH. Es que yo con las notas de clase, según yo saqué dos, ¿cómo se dice? Dos posibles Ajá. productos. Sí, de hecho son dos, pero hay una regla que se aplica ahí y que por eso nada más escribimos uno de esos dos. Una regla que se llama regla de Zaitsev, hidróxido de potasio. Ajá, y esta regla de Zaitsev dice que el doble enlace debe de quedar del lado en donde las cadenas sean más grandes, estén más ramificadas, haya mayor número de carbonos. Entonces, las dos opciones que tú te encontrabas era una, colocar el doble enlace entre el carbono del lado izquierdo y el que está en cuestión, ¿no? La otra es colocar el doble enlace acá, ¿cierto? Del lado derecho. ¿Cuál es el que funciona? Pues el que debes de colocar acá, por eso lo hicimos así. Porque ahí la cadena está más ramificada, a diferencia de la de acá. Al estar más ramificada, entonces el doble enlace se coloca ahí. No quiere decir que del otro lado no se produzca, pero ya vimos que sí, el alqueno que se produce es muy poquito. Está en una concentración muy baja. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra duda? Todas las dudas que sean, ¿eh? Porque ya es la última parte que vamos a ver de este tema. Ya con esto ya cerramos el tema de alquenos y alquinos. ¿Sí balancearon bien la de combustión? Víctor, Daniel, ¿hicieron bien su balance de combustión? Equipo. Esta es donde ponen el 9, el 6, el 6. Sí, profe. Seguimos con los próximos 4. Sí, profe. Sí, profe. Okay. Sí, profe. Está el E, el F, el G y nada más F, G. Y ahorita vemos lo del polímero. E, F y G. Hidrogenación catalítica. ¿Qué es esto? Hidratación y una hidrohalogenación.
bromo. Esos estaban sencillos, ¿no? Aquí en la F y G se aplicaba la regla de Markov-Nikov para colocar el hidrógeno y el grupo oxidrilo. En el caso del bromo, pues, y del hidrógeno, que es el G, pues también regla de Markov-Nikov. Ahí a mí me faltan los nombres de estos reactivos, no los puse, pero bueno, ustedes sí los deben de poner. Todo va con nombres. Vamos a bajar un poco el documento para que vean cómo debió de haber quedado la polimerización del, del monómero del estireno. Ya ustedes con la investigación que hicieron de los monómeros y polímeros sabrán que esto es el estireno y que cuando se polimeriza, es decir, cuando se abre este doble enlace, se van a ir uniendo entre sí monómeros idénticos hasta formar un polímero. En nuestro caso nos debe de quedar un polímero de 3 monómeros unidos. Les debe de haber quedado lo que tenemos acá al final de la estructura, que está aquí como marcado, subrayado en rojo. Ese es el polímero de 3 monómeros. ¿Qué lo hicimos así? Se equivocaron. ¿Alguna duda o pregunta? No, profe. Ok, vamos a continuar con los siguientes ejercicios, entonces. Tenían que investigar estos monómeros y sus correspondientes polímeros. Polietileno, poliestireno, polipropileno, teflón y PVC. Verifiquen que tengamos lo mismo y si no me dicen.
Por ahí me faltaron los nombres de algunos monómeros y polímeros. En el caso del teflón, ¿alguien investigó cómo se llama el monómero del teflón? Es tetrafluoreteno. Tetra, gracias. Fluoro. Y el polímero pues, es politetrafluoroetileno, o mejor conocido como teflón. El PVC, que está en la parte de abajo. Profe, Ajá. en teflón yo encontré, bueno, encontré el tetrafluoretileno y después encontré el politetrafluoretileno PTFE. ¿Está bien? Sí, Ok. Gracias, profe. sí, entonces, de hecho aquí le voy a corregir porque sí tiene razón su compañera. Tetrafluoroetileno. También puede ser eteno, ¿no? Pero es mejor conocido como tetrafluoroetileno. Y el teflón es politetrafluoroetileno. O TT, no sé qué nos dijo. ¿Cómo dijo? TT, a ver, abreviado es qué? PTFE. ¿Así? Ah, P al inicio. PT. Ah, claro, por lo de poli, sí, perdón. Ujú. Politetrafluoroetileno, PTFE. Oh, mira. Voy a poner aquí entre paréntesis. PT. Muy bien. Así es. Y abajo viene el monómero del PVC, que en este caso es el ¿qué? Cloroetileno. Cloruro de vinilo. También. Y después es policloruro de vinilo. Bien. Poli. Cloruro de vinilo. PVC. Pues en inglés, ¿no? Por eso está como PVC. Si no sería PCB, ¿no? En español, PCB. Bueno, eso es lo que espero ver ahorita que revise sus tareas, las estructuras. Si no hay muchos errores, pueden dejar su documento así tal como lo entregaron. Ahorita que están revisando todo esto y ven que pues, son mínimos sus errores, no hay ningún problema, ¿eh? Eso no les va a afectar para nada. Profe, Ajá. yo tengo una duda, porque, por ejemplo, en ISOs de teflón, PVC y todo eso, yo leí el texto y nada más puse los monómeros, no los polímeros. Investiga el nombre y fórmula de los monómeros. Ah, bueno, sí, es que tienes razón. Aquí debió de haber sido monómeros y polímeros. Ajá, o sea, sí los investigamos, pero nada más puse los monómeros. Ok, no hay ningún problema. Así pasa, sí, porque la instrucción, como bien lo dice, nada más dice aquí monómeros, no dice, no te pide que escribas las estructuras de los polímeros.
Ok, si lo tienen nada más con los menúmeros, está bien. Pero sí es bueno que escriban ahí para complementar su tarea, aunque ya no lo entreguen, las estructuras de los polímeros. Que puede venir en un examen el monómero o el polímero. Bueno, continuamos con las de los alquinos. Nos pedían la reacción de la obtención del acetileno. Esta la vimos en la clase pasada, que era el carburo de calcio. De forma abreviada es CaC2, agua, C2H2 más CaOH2. El carburo de calcio, quizá algunos lo escribieron tal y como lo vimos en el ejercicio, que era la estructura de un triple enlace entre carbonos y estos carbonos unidos a su vez a un calcio con sus hidrógenos. También se vale así, ¿no? Esta es la estructura desarrollada. La estructura condensada del carburo de calcio es la que tenemos en la reacción. Entonces, de cualquier manera está bien. Está en los nombres, pues por supuesto que hay que escribirle nombres. Este es carburo de calcio. Agua. Este ya es el etileno. Y esto es el hidróxido de calcio. En la parte de abajo tenemos las reacciones ya de propiedades de los alquinos. La hidrogenación para obtener un alcano, la halogenación para obtener un halógeno triplemente sustituido ahí por cloros, la hidrohalogenación y la hidratación, que debe de seguir las reglas, estos dos, las reglas de Markovnikov. Ahí están. Los primeros incisos A, B, C y D. Creo que ustedes tienen incisos. Ya no me acuerdo. Si son incisos hasta el Profe, F. Ajá. en el D, yo le puse, ahora sí que la nomenclatura, el 2,2 pentanodiol, pero creo que también es correcto el 2,2 hidroxipentano, ¿no? Así es. Cualquiera de esos dos nombres es correcto. Gracias. Ujú. 2,2 dihidroxipetano. ¿Dudas, comentarios? No, profe. Ok, si algún equipo tuvo ya varios errores, ya están viendo con esto que tuvieron muchos errores, lo que pueden hacer es esta parte que estamos revisando, que son los ejercicios, volverlo a escanear y subirlo al mismo espacio. ¿Ok? El documento que ya está allá arriba, ahí lo dejan. Solo que suben un documento adicional con sus correcciones. Si es que tuvieron, digamos, ya una cantidad considerable de errores, porque yo cuando revise y vea que si tienen un montón de errores, pues ahí, ¿qué pasó, no? Entonces, Profe,
alternativa sería que entregaran un documento con sus ejercicios, pero si son errores pequeñitos, mínimos, y que ahorita están corrigiendo, no pasa nada. No por eso les voy a poner una nota mala. Sí, Entonces, si casi no tuvimos errores, no subimos nada, dejamos No. nuestro documento lo original. dejan así. Lo dejan así. Ya ustedes con sus notas ahorita pues, se dan cuenta de cuáles fueron esos pequeños errores, corrigen y listo. Eso no les afecta en nada. Pero si tuvieron muchas cosas mal completadas, sí les voy a pedir que suban un documento corregido de esta parte nada más, de los ejercicios. Ok, vamos con el inciso, con los incisos E y F, están ahí abajo. E y F. Espero que hayan hecho bien, el de el F, el E, en donde tenían que hacer una oxidación parcial. Se colocaban 4 grupos oxidrilo, se convertía en un tetrol inestable, se rompía y se formaban 2 ácidos, el propanoico y el etanoico, con sus correspondientes subproductos, que es el dióxido de manganeso y hidróxido de potasio. A ver, ¿quién Y hizo si esta solo bien? lo dejamos hasta el tetrol, Hay que completar hasta el ácido. Hay que completar hasta el ácido. ¿Quién la tuvo bien? Esa del tetrol. ¿Nadie? No me digan. ¿Alguna duda, pregunta? De la 6, la 7, digo, de la E y la F. No, profe, no hay dudas. La parte que sigue era hacer un organizador gráfico para escribir todos los modelos de reacción de alcanos, alquenos y alquinos, métodos de síntesis. Eso ya es personal, ya cada quien lo tuvo que haber hecho a su modo o también lo hicieron en equipo. Individual, profe. Individual, ¿verdad? O lo hizo individual. sí fue individual porque usted dijo que era individual, profe. Entonces ya esa parte pues ya la reviso yo personalmente para cada alumno. Y las últimas reacciones de síntesis, bueno, no son síntesis, son transformaciones, ¿no? ¿Cómo llevarías a cabo las siguientes transformaciones? Están bien interesantes porque esto ya es el conocimiento, ¿no? De todo lo que se ha visto, ¿no? ¿Cómo sintetizarías el butano? ¿Cómo sintetizarías un alcano a partir de un alcohol? Esto ya es la cumbre de todo, ¿no? Ahí están las 4 reacciones especificadas. Y por ejemplo, profe, en el de 2-hexeno hacia alcohol, ¿teníamos que poner las 2 opciones?
o con que hayamos puesto una estaba bien? Que hayas puesto una. Yo puse las dos porque sí, efectivamente, aquí no podemos aplicar ninguna regla. La de Markovnikov no aplica porque el OH puede estar aquí, pero también podría estar aquí. ¿Por qué? Pues porque los dos tienen el mismo número de hidrógenos, ¿no? Entonces no hay una regla aquí que podamos aplicar. Por eso yo escribí los dos, pero pues ustedes con que escriban uno es suficiente. Profe, por ejemplo, si en las flechitas yo puse, en lugar de níquel, bueno, puse el níquel, pero también el platino y el paladio. Está bien. ¿Sí? Sí, o sea, puedes ocupar uno u otro, no los tres, sino o níquel, o platino, o paladio. Eso ya es como una decisión, en este caso personal, pero bueno, ya a nivel industrial habría que ver cuál es el mejor, ¿no? Pero esos son los más usuales. Oh, ok, profe. Gracias. Ajá. Hasta abajo está otra vez el tetrol, que se convierte en dos ácidos iguales. En este caso sí son ácidos, son los mismos ácidos, es el mismo ácido, el etanoico, que la molécula es simétrica. Pues al romperse se quedan dos ácidos iguales. Esto también lo podríamos escribir como dos moléculas de CH3COOH. ¿Ok? Se me hace que nada llegaron al tetrol, ¿verdad? No lo rompieron en ácido. Eso es lo que estoy sospechando. Bueno, ya lo veremos. Exacto. Hay que romperlo en sus correspondientes ácidos. Pues esa es la tarea, jóvenes. Ya hasta ahí llegamos. Espero que haya quedado ahora sí ya claro todas las reacciones de alcanos, alquenos y alquinos. Pues aquí no hay más que práctica, ¿no? Esto fue una buena práctica, si lo hicieron así. Sin, sin nada más que copiar, sino sí, a conciencia, digamos. ¿Pueden hacer más ejercicios? Por supuesto que sí, para seguir practicando. Es los que están en la guía. En la guía hay muchos ejercicios también que pueden hacer únicamente como práctica. Sí, no, es una sugerencia, ¿no? No quiere decir que tengan que hacer la guía de Química 3, no. Pero ahí en la guía de Química 3, la guía del CECIT, se pueden encontrar más ejercicios que pueden ustedes ocupar para poderlo resolver. Miren, aquí están. Estos son de oxigenado, es lo que acabamos de ver ahorita. Reacciones de oxidación y reducción. Esto es lo que justamente vimos hoy. Reducción, aquí viene una definición. Vean, estas son reacciones de alquinos. Método de obtención del etino, el carburo de calcio. Puras reacciones de alquinos. Incisos. Estos incisos más o menos así son los del examen. Más reacciones de alquinos. Reactivo de Bayer. Reacciones de alquenos. Todas las reacciones de alquenos que vimos, explicaciones. Alcanos. Entonces ahí tienen un montón de ejercicios por si lo que buscan es seguir repasando. Les iba a decir. Pues sí, no hay otra más que hacer. Estar resolviendo ejercicios, solo de esa manera vamos a tener la práctica necesaria. Los alumnitos que van a presentar ETS,
que llegan a presentar, no digo que aquí vayan a presentar, seguramente no va a haber aquí ETS, ¿eh? El 5 y M7, ¿no? No, ¿verdad? ¿O sí? ¿Alguno ya se siente en ETS? No creo, ¿sí? No, Esperemos que no. No, no creo. Más trabajen bien. Entreguen sus actividades y ya. Pero los que llegan a presentar ETS de esta, que ya están hasta el cuello, es cuando llegan en sexto. No hay otra. ¿Qué les ponemos a hacer en la academia? Puros ejercicios. Entonces, todos los días, entrenándolos con puros ejercicios, hasta que se les quedan las reacciones. Y es curioso porque los que sí llegan a entrenarse bien con puros ejercicios resueltos, les va bien, ¿eh? Sacan 8, 9, 10 incluso. Pero los que no se entrenan con puros ejercicios no lo pasan. Entonces, esta parte de la química sí es hacer ejercicios. Pero bueno, eso es cuando ya llegan a un ETS, ¿no? Eso no va a ocurrir aquí. Bueno, entonces los que, como les dije hace ratito, si tuvieron muchos errores y si ya corrigieron, escaneen sus ejercicios y vuélvanlos a subir. Si los errores fueron mínimos, no hay muchos, uno que otro, detalles, pequeños detalles, no pasa nada, eso no les afecta en nada. Mientras esté completo. Ajá. ¿Podría volver a presentar el inciso D de la última hoja, por favor? Entonces, ¿Cómo hasta qué límite tenemos para entregar las correcciones? pues hoy, porque mañana yo lo reviso. Hoy voy a estar revisando otros trabajos y yo mañana reviso los de ustedes. En el entendido de que ya sé que algunas, esa va a aparecer como... Bueno, no, creo que lo puedo modificar, ¿no? Profe, tengo una duda. Ah, Si, o sea, sí lo tenemos bien, pero no está como terminado, ¿cuenta como mala? a ver, ¿cómo terminado? Ajá, como en ese inciso en el D, lo dejé hasta la mitad, no puse lo de ácido etanoico. No, no pasa nada, pero ya ahorita lo corregiste, ¿no? Sí, Sí, no, no pasa nada. A detalles así no. Lo importante es que ahorita ustedes ya se den cuenta de cómo tienen que hacer las cosas. Yo digo para aquellos que sí de plano decís, híjole, al verlo dices, un error, otro, uy, no, no, nombres mal, no, no. Ahí sí, ¿no? Ahí sí, archivo corregido. Y bueno, pues tienen el día de hoy. Va a aparecer ahí como retrasado, pero no pasa nada. Yo ya sé que algunos van a subir un archivo corregido. Entonces, no le voy a hacer mucho caso a eso. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, comentario, inquietud, angustia? ¿Angustias? ¿Ninguna? Bueno, entonces déjenme ya pasar lista. Yo, profe, Ajá. se me olvidó anexar unos apuntes. Anéxalos. Eso sí tiene que estar completo, ¿eh? O sea, puede tener errores, no hay bronca. O sea, subí la tarea y todo, pero se me olvidó que tenía que poner los apuntes. Sí, pues sí, tienes que subirlo. Bueno, ahí dice, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que contener tu tarea? Decía que tiene que tener notas de la clase del martes 28 y ejercicios. Esas dos cosas. Entonces, si no está, pues sí tienes que completarlo, ¿eh?
Bueno, ¿alguna otra angustia? Abigail, Abraham. No, profe. Puntuales el viernes porque vamos a hacer una práctica, bueno, entre comillas, práctica virtual, con videos. Pero sí vamos a hacer un reporte ahí en el cuaderno, entonces, viernes práctica. Ok, si no hay otro comentario, perdón. No, que hasta luego. Ok. Nos vemos el viernes con otro trabajo de práctica. El primer trabajo de práctica. Que tengan un buen día, jóvenes. Nos vemos. Cuídense. Hasta luego.